Ok, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Hoy tenemos el placer de recibir virtualmente al doctor Luis María Cravino, que va a disertar este webinar sobre la importancia de People Analytics para gestionar la nueva normalidad. Eh, la presentación de Luis María, bueno, está un poco de más porque calculo que todos los que están acá lo conocen porque tiene muchos seguidores y cada vez que nos tenemos el placer de escucharlo, tenemos mucha convocatoria, se ve que lo tiene como su grupo de seguidores ahí fieles. Para los que lo entran por primera vez, es doctor en sociología, es consultor de hace muchísimos años, es referente en el área de recursos humanos, en lo que es evaluación de desempeño, gestión del desempeño, People Analytics, bueno, siempre trayéndonos las tendencias del área. Tenemos el privilegio de que es profe de la carrera, es profesor titular de la materia de dirección estratégica en la licenciatura de recursos humanos. Eh, y además dirige las diplomaturas de People Analytics en el ITBA y también de desarrollo en el ITBA. Es un placer, Luis María. Estas charlas las organizamos en el marco de la licenciatura en recursos humanos de UADE. Invitamos a expertos y bueno, hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Mi nombre es Ariel Vázquez, soy el director de la carrera de Recursos Humanos de UADE. Y bueno, además de la presentación, después voy a oficiar de moderador cuando termine la disertación y abramos a preguntas de los participantes. Bueno, Luis María, todo tuyo, bienvenido, gracias por estar. Bien, muchas gracias Ariel por tu presentación. El honor es mío. Soy egresado de la universidad, así que, y además de profesor, con lo cual es un placer estar en la UADE. En vez de estar en Lima al 700, estoy en otro lugar, pero el corazón está ahí. Y primero, ante todo, muchas gracias por compartir esto. Y quiero aclarar tres cositas. La primera es que estamos en un momento inédito del mundo. Los sociólogos lo llamamos hecho social total. Gus fue un sociólogo francés que planteaba que en realidad cuando algo cambia totalmente, las condiciones, la normalidad, como estamos llamando hoy, en realidad estamos viviendo un hecho social total. Así que cuando hay cenen a su casa, dice, ¿por qué estamos viviendo un hecho social total? Y si desde el punto de vista sociológico, para seguir con esta disciplina, en realidad una generación es un conjunto de personas atravesadas por hechos sociales comunes, hoy podemos decir que ya no existen los Zetas, los Millennials, los X o los Boomers. Tengamos 18 o 98 años, somos todos pandemias. Así que en este momento también podemos trabajar con Heifer, un profesor, Heifetz, un profesor de Harvard, que plantea que cuando alguien no tiene una solución, tiene que buscar una adaptación, lo que se llama un problema adaptativo. Y entonces vamos a ver lo segundo, ¿qué es esta actividad y qué no es? ¿Qué no es? Bueno, no puede ser un curso de People Analytics, porque en 40 minutos uno no puede hacer un curso de People Analytics. ¿Qué es? Es en este hecho social total que estamos abordando, que es único para la historia que tenemos, inmemorable, que se llama pandemia, bueno, hace que vivamos experimentos únicos, como por ejemplo, no tenemos muchos datos de la Argentina, pero en Estados Unidos en un congreso que estaba de la ATD con 5.000 personas, daban este dato que creo que es cierto, que en abril de este año había 5 millones de norteamericanos con un salario fijo teletrabajando, poquito, pero en abril había 71 millones, es un experimento. Entonces, ¿qué es esta actividad? Bueno, es una actividad que busca encontrar alguna adaptación, como dirá Heifetz, a un problema de un hecho social total y donde lo que vamos a cursar en esta breve presentación es cómo nos puede ayudar estas herramientas de People Analytics para decir qué tenemos que hacer en las organizaciones en este momento. Lo primero, siempre recurramos a nuestros padres fundadores, a nuestro querido el doctor Jacques Fitzens, que es el padre de People Analytics, también un amigo personal, que ese solo se valora aquello que agrega valor. Entonces vamos a ver cómo podemos agregar valor desde el punto de vista de People Analytics. Y solo para poner un marco de alguna idea,
Este es un especialista que dice, bueno, siempre hubo información, como siempre hubo petróleo, pero cuando se inventó el motor de combustión, el petróleo adquirió otro valor. Y hoy el petróleo bajó de valor, pero los datos son relevantes, pero sin capacidad analítica. Y ahora vamos a dar algunos frameworks, algunos modelos para generar capacidad analítica que nos permitan hacer que los datos tengan valor. Y los datos tienen valor para muchos, por eso se habla tanto de Big Data, que es cuando trabajo con datos masivos, aunque en recursos humanos podemos trabajar con Small Data o pequeña cantidad de datos. Pero sí, ya hace muchos años, 13, que John Boudreau, también otro amigo, profesor de la Universidad del Sur de California, elaboró lo que él llama la tesis fundamental de Boudreau, que plantea que en realidad todos pueden usar Analytics y y podemos usar la intuición, pero cuando, además de la intuición, que siempre la podemos dejar, la podemos usar, mejor dicho, tenemos que usar Analytics. Y entonces él dice que la nueva área de recursos humanos va a tener una nueva fase que es Analytics. Si hay un momento para usar Analytics, es ahora, cuando ya las intuiciones no nos sirven, porque no nos podemos basar en un pasado, porque este hecho social total que estamos viviendo en toda la humanidad es inédita. Y en ese sentido, recorramos un poco de qué hablamos cuando hablamos de Analytics. Así que voy a hacer 3 minutos de una introducción a Analytics y después entrar en lo que nos interesa, cómo se liga, cómo se relaciona People Analytics, así se pronuncia bien, con la pandemia que estamos viviendo. Seguramente ustedes dirán, ¿tengo algún conocimiento de Analytics? Tengo algún conocimiento, todos tenemos, porque hace meses que estamos viviendo esta situación tan especial, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y vamos a ver cómo podemos combinar esto, la vivencia que estamos teniendo, el recambio que hubo en las organizaciones, la disrupción que hubo en la educación, en nuestros hábitos, que todos aprendimos a lavarnos las manos como cirujanos o toser en el pie del codo, o esto tan exótico que parece de una película de ciencia ficción, que todos salimos con el tapabocas. Bien, ¿cómo ligamos todo eso? Déjeme una breve introducción para entender de qué hablamos cuando hablamos de Analytics. Analytics, básicamente, para recursos humanos, son 3 fases. Y las tenemos que entender y después vamos a ver cómo las vamos a aplicar para este momento tan particular que vivimos. La primera que se llama Descriptive Analytics, o en español, analíticas descriptivas. Tiene que tiene que ver con algo que ahora, si no lo tenemos que juntar y tener, que son todos los datos que tienen que ver con tablero de comando, reportes periódicos y automatización de la información. Capaz que hoy nos piden más datos, dónde viven las personas, y capaz que de golpe y porrazo descubrimos que no todo el mundo vive donde dice que vive porque se cuarentenó, por llamarlo de alguna manera, en una forma o en un lugar distinto. Nos preguntamos cosas como cómo viene a trabajar la gente o cómo venía a trabajar la gente para saber si vamos a tener que usar transporte público o no. Nos preguntamos con quién viven las personas y a lo mejor hay datos que no teníamos. Hay una palabra que se llama significant others en inglés que tiene mucha relevancia hoy porque uno en su ficha de personal dice algunas personas con las que tiene alguna relación porque, por ejemplo, está en la obra social o la pone para su seguro, pero alguien puede estar viviendo una relación no formal con alguien que, no sé, yo soy un trabajador, mi esposa es médica y tenemos hijos en común o no, pero mi esposa tiene que salir a trabajar y yo tengo que cuidar a los chicos porque no pueden ir a una escuela. Y entonces tengo que empezar a declarar que yo ciertos horarios no puedo trabajar o no puedo volver a mi lugar de trabajo, o sí, o quién los cuida. Bueno, todo eso es una revolución de datos que no tenía y que tengo que tener. Ahora bien, siempre que tenemos datos, tenemos que recurrir a un amigo que ganó el Premio Nobel de Química, el famoso Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, que decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Si yo voy a tener analíticas descriptivas que necesitaba antes de la pandemia, durante la pandemia y en el futuro, debo ser muy prolijo en cómo estoy midiendo y eso tiene que ver mucho con la medición o con los datos estandarizados.
algo que en la UADE lo vemos dentro de la materia de dirección estratégica de recursos humanos o en otras carreras, que es cómo construir indicadores. Pero seguramente muchos están pensando en que tener los datos siempre es una mirada para atrás, y alguno recordará, es una vieja película que cada tanto la dan en Telefe cuando no te pasan Los Simpsons, que es Volver al Futuro 2, donde este señor se llama Riff Tannen, y era el que famoso malvado que consiguió los almanaques deportivos del futuro y se ganó mucho dinero con eso, porque todo el mundo sabe que en realidad tener información del pasado es poca, y tener información sobre lo que va a pasar en el futuro es muy interesante, como por ejemplo que nos están avisando que el jueves va a ser muchísimo frío. Bueno, bien, eso tiene que ver con lo que se llama el análisis predictivo, Predictive Analytics, que es empezar a proveer modelos matemáticos para describir mejor la situación actual y de ese modo predecir valores futuros que no son una proyección lineal. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo siguen las cosas? Eso se llama Predictive Analytics. Ahora bien, hay que tener una cosa muy interesante que es esta, que es una frase, ustedes saben quién es, ahí Steve Jobs, que decía, si supieses todos los días aquello que va a ocurrir mañana, podrías hacer cosas increíbles, podrías volverte increíblemente rico. Resulta que la mayoría de las personas ni siquiera saben lo que está pasando. Entonces muchos están descubriendo que pueden tomar una enorme ventaja simplemente descubriendo lo que sucedió ayer tan rápido como sea posible. Steve Jobs nos decía, capaz que nunca vamos a conocer el futuro. Si conociésemos el futuro, claro que nos volveríamos ricos. Ahora, también, antes de hablar de Predictive Analytics, Steve Jobs nos decía que saber exactamente lo que pasó tan rápido como sea posible tiene valor. Así que está bárbaro tener predicciones, pero vuelvo a ser insistente que tenemos que tener una visión de lo que pasó. Ahora, seguramente una cosa es lo que se llama descriptivo, que es saber qué está pasando, o lo predictivo, que es saber, por ejemplo, cómo va a ser el tiempo. Pero hay una cosa que se llama lo prescriptivo, que es saber qué tengo que hacer para que las cosas cambien. Ahora, por ejemplo, con este tema del cambio climático, la pregunta del millón no es solo predecir qué temperatura vamos a tener en el 2100 y capaz que 7 grados más de lo que tenemos ahora. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Y eso básicamente se llama la etapa de Prescriptive Analytics, que ya no tiene que ver tanto con el ROI, palabra clásica que significa retorno de inversión, sino que se llama Return on Investment Performance, que es predecir y prescribir qué tiene que pasar para que pase aquello que quiera pasar. Por ejemplo, si yo doy un curso, puedo descubrir si el curso tuvo un ROI, pero prescriptivo es de cuál de varias opciones será mejor para determinar la capacidad de una persona, la capacitación de una persona, perdón. ¿Cuál de varios estilos de liderazgo será mejor para el desarrollo de un colaborador? ¿Cuál de varios canales de selección será mejor para el reclutamiento? Cuando ya tenemos no solo predicciones, que lo podemos hacer con algo como se llama regresión o correlación, sino que tenemos causaciones, y ese es el gran tema, por ejemplo, del cambio climático, encontrar las causaciones. ¿Qué causa el cambio climático y qué tengo que hacer para que no ocurra? Pero sí, ¿qué pasa si en recursos humanos empezamos a tener, como tienen los buenos médicos, que es relaciones de causa-efecto, y sé que tal droga cura un paciente? Bueno, ¿cuál es el estilo de liderazgo que mejor marida con un nuevo colaborador? ¿Cuál será el mejor curso de capacitación que hará que una persona aprenda más rápido? Todas estas son preguntas que nos hacemos en general, pero ahora viene la conexión. Apareció esto, y entonces aparecen 4 escenarios de sucesos que son los que voy a plantear para interpretar cuál es el rol de People Analytics en cada uno de ellos. Y este es un modelo que desarrollé teniendo en cuenta que capaz que se habla demasiado de lo que no sabemos y tenemos que empezar a hablar más de aquello que sí sabemos, aunque no sabemos cuándo. He estado en muchos congresos en los últimos años, en el mundo real hasta hace poco y en el mundo virtual ahora por razones obligadas, donde se habla mucho de lo que se llama Future of Work, FOW, donde se habla cómo las tecnologías pueden generar mecanismos disruptores en el trabajo.
tal vez hoy tenemos algunas otras urgencias. Así que me voy a concentrar mucho más en el rol de People Analytics en el escenario 1, en el escenario 2 o en el escenario 3. Y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Fíjense, el escenario 1, el que estamos viviendo, una situación compleja que nos cuesta controlar. En algún momento podría haber esto que llamamos la pospandemia, que es cuando estamos en una situación similar a la que hoy tenemos, pero parece como que la estamos pudiendo controlar. Y definitivamente no tengo dudas que habrá una posnormalidad cuando en realidad no tengamos miedo por salir, no tengamos ningún problema, porque le encontramos una solución a este problema, que será el escenario número 3. Descarto por ahora People Analytics para un escenario número 4 que está muy lejos de este escenario de sucesos. Vamos al número 1, ¿no? Bien, imaginémonos que lo que pasó, pasó y tiene 3 momentos, con lo cual me voy a concentrar algo en el 2 y un poquito más en el 3. El primero es que el primer momento que vivimos del escenario 1 es cuando hubo una urgencia. Se hizo lo que se pudo, la organización, protocolos, la creencia que teletrabajar es sinónimo de transformación digital. Hicimos un montón de cosas y empezamos a todos trabajar de una manera diferente. Después apareció la contención, sobre la que quiero hablar un poquito, y después vamos a ver cómo People Analytics nos sirve para planear la salida. Vamos a algo que quiero plantear sobre esto, que es muy importante, que tiene que ver con el momento actual, que es algo que encontré y que lo uso mucho para People Analytics, que se llama la ley de Liebeck. Liebeck era un biólogo que planteó una ley fundamental de la biología que tiene que ver con esto. Afirma que el crecimiento no es controlado por el monto total de recursos disponibles, sino por el recurso más escaso. El crecimiento se produce en la tasa permitida por el más limitante. El exceso en cualquier nutriente no puede compensar la deficiencia nutritiva limitante. En otras palabras, y para poner un ejemplo, uno podría decir que en la naturaleza una planta puede crecer por muchos recursos que le doy, pero si uno es vital y el limitante limita su crecimiento, o en otras palabras, si yo espero que una planta tenga agua, no puedo compensar con más luz solar, que es algo que sí necesita, la ausencia de agua. Y entonces, para hablar de People Analytics, ¿qué cosas o qué 2 cosas tenemos que medir hoy? Y después voy a plantear cómo. Esto tiene que ver con una teoría de neurociencia del doctor David Rock, que te dice que los 3 nutrientes más escasos que tenemos hoy son la certeza, la autonomía y la relación. La urgencia del trabajo remoto y la aceleración de la transformación digital reduce 3 nutrientes que antes teníamos. La certeza, que sabíamos que pasaba, podemos fijar objetivos de largo plazo, capaz que lo tenemos que reemplazar hoy con OKRs. La autonomía, podíamos hacer un montón de cosas que no ponemos. Y la relación, nos perdimos los saludos, los abrazos, los besos, el contacto, etc. Entonces la pregunta que les planteo, y sobre todo si voy a un embudo y me quedo los 2 más relevantes, que es la certeza y la relación, lo primero que deberíamos hacer en People Analytics es esto: medir, medir y medir 2 cosas a todas las personas que están viviendo una experiencia en el mundo laboral actual. Si tienen certeza, por ejemplo, si su jefe le transmite lo que tienen que hacer, si hay diálogo entre los equipos, los distintos equipos y la gerencia sobre lo que tienen que hacer. La desorientación es una patología que estamos viviendo todos los seres humanos en este momento. Y lo segundo, la lexitimia, que es lo contrario de la empatía, la carencia de afectos. Entonces yo digo, a todos los que me están escuchando, si pueden hacer algo para medir, después vamos a ver cómo, pero lo tienen que hacer, es en el ambiente de trabajo hay 2 nutrientes escasos, que es la certeza y la relación. En esto tiene que enfocarse People Analytics. El otro cuestión central de este momento es que hay 4 supuestos básicos del trabajo que están siendo cambiados y tenemos que
reanalizarlo. Por ejemplo, el decir dónde trabajo, en qué horario trabajo, qué valor agrego y a dónde tengo que ir para tener una reunión, para encontrarme con un cliente, para ir a una capacitación, etc. Entonces vamos a decir lo que básicamente los 4 conceptos que tiene que medir el People Analytics es qué pasó con el lugar de trabajo, qué pasa con el horario, y lugar de trabajo y horario son 2 instituciones centrales de la sociología del trabajo. Che, ¿dónde queda tu trabajo? Voy a ir a trabajar. Es algo que tiene que ver con lo físico. Che, ¿cuál es tu horario de trabajo? ¿En qué horario estás trabajando? Vamos a ver esto. Lo primero es que una cuestión que debemos cuestionarnos desde People Analytics, definir si el puesto puede teletrabajar de manera permanente, sin perder valor, o puede teletrabajar 1 o 2 días por semana sin que cambie la productividad, la confianza y la innovación. Estos son elementos centrales porque el teletrabajo produce seguramente incrementos de productividad, pero caídas en confianza e innovación, junto con la experiencia personal que implica esto, ¿no? Por ejemplo, muchos analistas pueden trabajar de por vida, si lo quisiesen, ¿no? Muchas empresas de servicio están planteando qué hacen con sus edificios, y algunos bancos a nivel mundial están planteando que hasta un 75% de su fuerza laboral podría teletrabajar. Y esto implica qué voy a hacer con las oficinas. Ahora, hay un elemento central que voy a plantear, que es el elemento subjetivo que tenemos que poner dentro de People Analytics. Cuando hablamos de People Analytics hablamos de datos estructurados, una tabla Excel, pero también de datos no estructurados, las sensaciones. Hay personas que están felices trabajando en su casa y hay personas que odian trabajar en su casa. Es un elemento que vamos a tener que ver también. Hay personas que creen que reunirse virtualmente es productivo y hay otros que sienten que les está faltando algo, porque nuestra mente está usando un cerebro que antes procesaba las relaciones humanas en 3 dimensiones y ahora las trabaja en 2 dimensiones, con lo cual genera un cambio en todos nuestros recursos atencionales. Y acá viene algo, el primer elemento que les doy desde una perspectiva técnica para poder hacer esto, que es la gran recomendación que les doy a todas las empresas y con las que trabajo con mis clientes en People Analytics. Poder analizar esto, aún en este momento, como una hipótesis. Imaginémonos que cada puesto de trabajo puede tener 5 condiciones, de 1 a 5, con lo cual yo sé que es 1, 2, 3, 4, 5. Uno es que el puesto siempre tiene que trabajar en un lugar físico. No tengo dudas que un operario, una fábrica, probablemente siempre tenga que trabajar en un lugar físico. Un puesto que puede teletrabajar o está en una oficina, pero si una oficina requiere un lugar físico determinado, una oficina para él. Un 3, que es alguien que puede teletrabajar o trabajar en una oficina, pero cuando va a una oficina no necesita un lugar determinado, sino una mesa donde pueda conectarse. O una persona que es predominantemente home office, que significa muy eventualmente va a la oficina. O alguien que puede hacer 100% home office y lo que se llama 100% de geolocalizado. Esto es, puede vivir en un lugar o en otro país y trabaja en un ambiente de trabajo y nadie nunca espera que esa persona venga a trabajar. Ahora bien, el otro elemento central que tenemos es el horario. El horario es una convención industrial que se hace porque es más fácil para organizar el ingreso del personal, los micros, los comedores, que todo el mundo teletrabaje. Ahora, sí parece necesario que ciertas personas tengan que organizar turnos, pero muchos otros puestos parece que podrían autoorganizarse. Entonces, fíjense que si bien tenemos en People Analytics un gráfico de 1 a 5, uno sería que siempre está en la oficina y 5 es que no está en ningún lado. También podríamos tener un esquema de 1 a 5 para lo que se llama la sincronización o desincronización. Por ejemplo, un 1 es un puesto que requiere una sincronización completa, un horario determinado. No sé, personal de seguridad, turno, guardia, un operario, que digo, tiene que trabajar de 6 a 14 y no puede trabajar en otro horario. El 2 es el
mando medio en la actualidad o previo a la pandemia que tiene un horario que más o menos conocemos, aunque no es tan estricto. El 3 será lo que llamamos los horarios núcleo, que la persona tiene un horario flexible, pero decimos que en tal horario tienen que estar todos. El 4 es una persona que teletrabaja, pero consensúa ciertos horarios, ciertas reuniones. Ahora, un 5 es una persona que absolutamente está desincronizada. Ahora bien, fíjense, puede haber puestos 1-1, que son puestos que están en un lugar físico y en un horario determinado, o puede haber una combinación 5-5, es un puesto que no tiene ningún lugar físico. Hay como un micrófono abierto, ¿no? ¿Parece, Ariel? Bien. Sí, ahora me voy a fijar, a ver, para silenciarlo, dale. Bien, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿se entiende esto? Entonces, fíjense que yo podría en Analytics clasificar todos los puestos con dos números, aunque sea tentativamente. Un 1-1 puede ser un puesto de un operario, pero muchos puestos pueden ser 3-2, 2-3. Y entonces yo puedo organizar una nueva empresa teniendo esto. Ahora bien, hay otro elemento más que voy a tener en cuenta, que es, hay cambios organizacionales y todos estamos viviendo una experiencia de valor agregado que se puede hacer con una tecnología de People Analytics que se llama ONA, Organizational Network Analysis, para saber cómo son las relaciones. Y yo he visto empresas donde hay gente que recibe muy pocos mails o envía muy pocos mails, con lo cual parece como que estaba fuera de la cuota de valor agregado. Hay nuevas tecnologías que hacen que hay puestos de trabajo que tengan menos valor y también una experiencia del cliente diferente. Muchas sucursales de empresas de servicios van a tener que replantearse si pueden, a ver, hay un viejo dato del año pasado, creo yo, de antes de la pandemia, que en Estados Unidos hicieron una encuesta que decía que un norteamericano promedio prefería ir al dentista antes que una sucursal bancaria. Bueno, háganse ustedes la cuenta cuántas veces fueron al banco ahora. Pero también háganse la cuenta cuántas veces fueron a un banco antes de la pandemia y van a ver que millones de cosas la podían hacer desde un teléfono celular. Esto hace que podemos analizar en People Analytics, uno, clasificar a todos los puestos en función de si son 1 o 5 en el tema de geolocalización o de geolocalización, que pueden ser de 1 a 5 en sincronización o desincronización. Y también esto que yo planteo en cada puesto, imagínense que todas las empresas del mundo sean un restaurante. Bueno, hay puestos como el del cocinero que no le cambian tanto, el de la gente que está en delivery, que le aumentó mucho trabajo, y lo que estamos viendo en la franja del medio de los mozos, que sí le cambió mucho el trabajo. Y entonces habría que ver qué hago con los que están en el medio, si pueden ayudar a los que están del lado de la izquierda o del lado de la derecha, o los puedo reconvertir. Con lo cual hay un tema central que tiene que ver con el valor agregado y un cuarto tema central que tiene que ver con los desplazamientos. Atrás estaba con una empresa multinacional muy importante, que su sede está en una ciudad muy importante de Europa, no me decía el nombre, pero bueno, alguien decía, la próxima vez que tengamos que hacer un viaje de trabajo, lo va a probar el presidente de la corporación en tal ciudad, porque antes tomamos un avión para ir a tal lugar. Y eso tendremos que pensarlo. ¿Las oficinas qué serán en el futuro? ¿Nodos y puntos de encuentro? Y entonces la desgeolocalización puede cambiar de manera total el sentido donde trabajamos. Entonces, en ese sentido, claramente tendremos que pensar cómo serán las oficinas en el futuro y ahí nos puede ayudar People Analytics si tenemos estos tres elementos previos. ¿Cómo van a ser los lugares de trabajo de 1 a 5? ¿Cómo van a ser los sincronización de 1 a 5? ¿Cómo van a ser los valores agregados? Uno es porque no cambia, 2 es porque baja, 3 es porque sube, ¿y qué hago con el que está en el 2? Y también replantear horriblemente esto que está acá. Lo siento si alguno de los que me está escuchando está en una empresa aérea, pero aunque se invente, esperemos muy pronto la vacuna y esta enfermedad o esta pandemia que estamos teniendo sea solo un tema del pasado, nos vamos a revisar muchísimo los viajes de trabajo. Quien está hablando
hace un tiempo de una conferencia en México, DF, 45 minutos de conferencia en el mundo real. ¿Cuántas horas de avión, de hotel, de aeropuerto, de remis tuve que tomar o hacer para dar una conferencia de 45 minutos que hoy la puedo hacer solamente desde una perspectiva virtual? Y acá en este sentido, definitivamente vuelvo a estas tres instancias de People Analytics, es decir, cómo People Analytics nos puede ayudar. En lo descriptivo, definitivamente, nosotros no solo tenemos que tener cuánta gente trabaja, cuántas horas de capacitación, cuál fue la rotación voluntaria, que son las preguntas típicas de la instancia descriptiva. Hoy tenemos que hacernos estas preguntas y mapear a la organización en términos de geolocalización o de geolocalización, de sincronización o de desincronización, de análisis de valor agregado, de volver a descubrir las estructuras óptimas que antes se hacían más que nada por el tamaño de las oficinas, como las clases se daban en función del tamaño de las aulas. Pero hay un tema central que es la inclusión de cuestiones subjetivas, además del desplazamiento. Y cuando hablo de cuestiones subjetivas, tiene que ver con descubrir qué es lo que las personas quieren y hay que incorporar dentro de lo descriptivo lo que las personas quieren. Y cuando hablamos de Predictive Analytics, que es si cambia X o Y, cuánto cambia Z, elementos centrales que nos vamos a tener que poner a usar en correlación y regresión. ¿Cuánto si cambia la tecnología, cambia la productividad o la confianza, la innovación? ¿Cuánto si cambia X, por ejemplo, el feedback o el reconocimiento o la relación, cambia el compromiso y la motivación? Y puntos centrales que nos vamos a tener que pensar ahora es, ¿por qué no usamos People Analytics para diseñar a las organizaciones? ¿Qué modelo organizacional será mejor para la posnormalidad? ¿Qué estilo de liderazgo será para la posnormalidad? Y ustedes dicen, bueno, bien, pero ¿eso se puede hacer o no? Entren a un libro que es hermoso, que se llama La nueva fórmula del trabajo, de Laszlo Bock, el que era hace poco Chief People Officer de Google, y plantea, por ejemplo, un proyecto que se llama el Proyecto Oxígeno, que analiza cuál es el mejor estilo con People Analytics, cuál es el mejor estilo de liderazgo para Google, o el mejor modelo organizacional para Google, o algo que vamos a tener que pensar brutalmente, lo presenta McKinsey, una de las consultoras más grandes del mundo, ojo con disminuir nuestros presupuestos de capacitación, porque mientras más es la tasa de cambio, y lo que vamos a tener es muchísima tasa de cambio, más necesitamos tener upskilling o reskilling, o sea, vamos a tener que invertir muchísimo en capacitación en los próximos meses o el próximo año o los próximos años, porque el mundo va a ser y debería ser diferente. Y eso es básicamente Prescriptive Analytics. ¿Cuántas horas de capacitación perdimos y la dimos mal? ¿Cuántos líderes destruyeron a jóvenes talentosos? ¿Cuántos modelos organizacionales hicieron que las organizaciones no funcionen? Se puede utilizar People Analytics para trabajar en esto. Y ahora vamos al segundo, que es, imaginémonos que estamos en el nivel 2. Esto es, todavía no estamos en la Argentina, en algunos países están, que es que queremos volver a cierta normalidad antes de la vacuna. Esto significa eh, cómo superamos miedos, cuánto riesgo aceptamos, cuánto la tecnología nos puede ayudar para gestionar una realidad diferente, que es que, por ejemplo, no podemos llenar el transporte público o no podemos llenar las oficinas o las fábricas. Y esto implica obtener datos quanti quali, y ahí es PA a full, significa People Analytics a full, y esto implica que vamos a tener que sumar a People Analytics metodologías de investigación social compleja. Esto es, no solo tenemos que hacer People Analytics con un Excel o con Power BI o con Tableau o con Orange o con Python. Estoy abrumado transmitiendo esta idea, pero también entusiasmado. Tenemos que recuperar la parte humana. No podemos organizar grupos de trabajo sin preguntar a las personas qué es lo que quieren. No solo, yo he participado en decenas de encuestas viendo, bueno, cómo serían las oficinas del futuro, cómo sería si la persona usa el transporte público, si se puede hacer una combi, cómo son los turnos. Todo eso está fantástico. Pero aprovechemos este momento único de la humanidad,
que hubiéramos querido no tenerlo, porque hay mucha gente que le está pasando muy mal, y gente que muere, pero sí queremos decir que usemos no solo la parte cuanti, sino también, y esto es lo que planteo mucho en People Analytics, la parte quali. La parte quali es encuestas, entrevistas, grupos focales para preguntar qué es lo que la gente quiere. Y entonces la idea, y esto es lo que planteo, aprovechemos en la pospandemia para empezar a construir nuevas y mejores organizaciones basadas en la confianza. Si alguien no va a venir todos los días a trabajar, si alguien no va a cumplir el horario que tenía y le tomamos el horario, tenemos que crear organizaciones basadas en la confianza. Y antes en pensar en FOW, que es Future of Work, usemos People Analytics para crear MPDT, que para mí es un mejor presente del trabajo. Antes de hablar de Future of Work, hablemos del mejor presente del trabajo. Porque, como decía Borges, siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Tenemos tiempo para hablar del futuro del trabajo, pero hoy, más que nunca, con la información que tenemos, creemos organizaciones basadas en la confianza, donde la gente va a trabajar, autogestionar sus horarios, autogestionar su lugar de trabajo, en función de modelos matemáticos, en función de si el puesto es de 1 a 5. Bueno, si el puesto es operario, seguramente es uno físico y es uno desde el punto de vista de la sincronización, pero si es un analista, iba a ser un 3 o 4 y hasta un 5 desde el punto de vista físico, y va a ser un 3, 4 o 5 desde el punto de vista de la sincronización, y eso exige un pensamiento diferente. Esto implica conectar People Analytics con la reinvención de las organizaciones y que tengamos organizaciones evolutivas que tengan autogestión, plenitud y propósito evolutivo. Y esto implica que cuando lleguemos al nivel 3, el 3 es cuando tenemos la vacuna y los tratamientos efectivos, que espero sea muy pronto, no sabemos cuándo, pero lo podemos empezar a ver. El 1 lo tenemos ahora como escenario, el 2 lo tenemos muy cerca, el 3 capaz que tenemos que esperar algunos meses, pero la posnormalidad, si ya superamos los miedos y las limitaciones pandemiales, entonces no volvamos al pasado. Nuestra responsabilidad y nuestro propósito desde el punto de vista de recursos humanos será construir nuevas organizaciones que respondan a nuestros propósitos evolutivos. Y eso dependerá de nuestra voluntad, de nuestras ganas, de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia colectiva y nuestra valoración de la utilidad propositiva para organizarnos. Porque porque somos seres que vivimos siempre en organizaciones. Y en esta organización o en este modelo organizacional que vamos a tener en la posnormalidad, People Analytics cumple un rol central, no solo por los datos duros, sino también por los datos subjetivos. Y en ese sentido va a aparecer algo que tiene que ver con otra ley de la biología, que es la ley de Shelford. Shelford decía, los organismos viven dentro de un rango que va desde demasiado a demasiado poco, los llamados límites de la tolerancia. En un mundo de escaseces o sobreabundancias tenemos que encontrar un punto de relación. Capaz que en el mundo anterior teníamos sobreabundancia de horarios y cumplimiento de horarios. Hoy no lo tenemos. Antes teníamos un mundo donde tenemos afectos, hoy no los tenemos. Antes teníamos un mundo de plena fisicalidad y hoy tenemos un mundo de plena virtualidad. People Analytics nos tiene que permitir ese diseño de postnormalidad que tiene que ver con encontrar nuevos puntos de equilibrio entre demasiado y demasiado poco para definir nuestros mejores límites de tolerancia. ¿Cuántas horas tiene que trabajar una persona en una oficina? Antes decíamos el horario. Había una ley, hay una ley todavía que nos dice que hay que publicar el horario de trabajo y que uno decía, ¿dónde está tu lugar de trabajo? Y uno elegía el trabajo en función de si te quedaba cerca o no, lejos de tu casa o algo por el estilo. Bueno, vamos a tener que encontrar el punto de, no podemos estar en un mundo donde todos estemos en nuestra casa trabajando, estudiando,
porque la humanidad requiere de otra forma, pero el mundo anterior también. Y acá vamos a tener que hacer mucho empirismo, mucha experiencia, mucho analytics, mucha correlación y regresión para encontrar el punto de equilibrio que estamos planteando. Y esto es básicamente el gran mensaje de People Analytics. Describamos, hagamos predicciones, hagamos prescripciones, pero más temprano que tarde, en el 2021, cuando imaginemos que esta pandemia fue un dato histórico y no un dato del presente, todos debemos encontrar un nuevo equilibrio para gestionar la nueva normalidad de la humanidad. Y acá, en donde los números, las encuestas, las preguntas, las estadísticas van a ser un elemento central, no solo las intuiciones. Por eso todas las personas que me están escuchando, que son de recursos humanos, que aman a las personas, eligieron la carrera correcta, recursos humanos. Pero también tenemos que tomar las herramientas analíticas, desde el Excel hasta Python, no importa cuál. Pero también desde la encuesta, el focus group, la entrevista, la pregunta, que también tenemos que hacer para completar nuestra información. Probablemente en algún momento lleguemos a esto, que es este horizonte desconocido, donde haya cambios muy significativos en el ambiente de trabajo. No me animo y honestamente todavía no pensemos en este horizonte de sucesos que se encuentra más allá de la última sombra antes del agujero negro, que es el nombre correcto para horizonte de sucesos. Capaz que no lo vemos. Y tal vez lo tengamos que ver, pero hoy tenemos urgencias que tenemos que trabajar. Así que yo solo quiero decirles que de la misma manera que esto es una imagen que sintetiza un principio oriental que dice que las personas que están destinadas a unirse se unirán a través de un hilo rojo. Ese hilo rojo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Y yo invito a todos los que están acá a que nos unamos con el hilo rojo de People Analytics para encontrar una solución al mejor presente del trabajo. Antes de hablar de Future of Work, prefiero que hablemos sobre el mejor presente del trabajo. Solamente me pueden seguir ahí, están en estos libros que puedo usar. Hay uno que se llama Mínimo Importante, que es el único libro que se escribió en español sobre indicadores de recursos humanos. Y nada, eh, son sitios y tengo muchas gracias. Y si querés, antes de las preguntas, podemos dejar de grabar, si te parece, estimado Ariel. Bien. Sí, ya. Y, Ahí está. y un último, Ya estamos.